Los saludo desde la Basílica San Judas Tadeo del municipio de El Santuario. Un saludo para todos los cristovidentes que a esta hora siguen esta señal. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, dos santos muy conocidos y muy queridos en nuestra Iglesia católica. Estos dos apóstoles, San Pedro, uno de los 12, y uno de los primeros apóstoles que compartió con el Señor, y San Pablo, que recibió la misión de ser llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, como lo dice en sus cartas. Juntos son honrados como fundadores de la Iglesia romana, habiendo sido martirizados por separados allí durante el reinado del emperador Nerón. Estos dos santos no son desconocidos, por el contrario, el mismo Papa Benedicto XVI decía: la tradición cristiana siempre ha considerado a San Pedro y a San Pablo como inseparables. En efecto, juntos representan todo el Evangelio de Cristo. Y es por ello que también, desde tiempos antiguos, varios santos se han referido a esta solemnidad, como lo es San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona decía que ellos comparten la misma fiesta o el mismo día de fiesta porque estos dos eran uno, y aunque padecían en días diferentes el martirio, eran como uno. Pedro fue primero y sangre de los apóstoles. Abracemos lo que creyeron sus vidas, sus trabajos, sus sufrimientos, sus padecimientos, pero Agustín dice que sobre todo es por anunciar el Evangelio de Cristo. Ambos entregaron su vida por el Señor por medio del martirio. Pero en sí, ¿quién fue San Pedro? San Pedro lo conocemos por ser el primero de los apóstoles. Fue uno de los 12 originales de Jesús y el primer papa. Pedro era un pescador judío. Antes de ser llamado apóstol, llevaba una vida común y corriente. Pero Jesús cambió su nombre, como lo hemos escuchado en las Sagradas Escrituras. Lo puso Simón a Pedro, que significa roca, y le dio las llaves del reino de los cielos, como lo presenta el Evangelio de Mateo. Razón por la cual a menudo se representa a San Pedro con las llaves en sus manos, significando las llaves del reino de los cielos. Pero el llamado de San Pedro se representa como hermano de San Andrés. Podemos leer el Evangelio que nos trae San Mateo, donde dicen que estaban en el mar de Galilea. Vio a los dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: sígame. Podemos leer sobre San Pedro en el Nuevo Testamento, donde Pedro es mencionado 109 veces en los Evangelios, la mayor cantidad de cualquier apóstol, así como en los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo y en los dos libros que se le atribuyen, Primera y Segunda de Pedro. Es por ello que, como se registra en el texto griego canónico de Mateo, Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, como se los decía anteriormente, que significa roca. Es probable que en realidad lo hizo en arameo, el idioma semítico cotidiano de los judíos en su tiempo. A esto se le puede decir, como tal era, que San Pedro era humano como nosotros, aunque era un devoto seguidor de Jesús. En un momento de miedo y debilidad, como lo hemos escuchado en los santos evangelios, Pedro niega a Jesús, y en muchas oportunidades lo hemos escuchado, lo hemos visto, como Pedro también se desespera, es impaciente, pregunta rápidamente. Pero sin embargo Jesús vio en él esa roca firme para cimentar a la iglesia de Jesucristo. Pero Pedro, a pesar de esta debilidad que sufrió, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho y lloró
amargamente. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Pero también en esta solemnidad nos podemos preguntar cómo murió San Pedro. San Pedro fue crucificado en el circo de Nerón, en la colina del Vaticano. En algún momento le atribuyen los grandes historiadores que fue entre el 64 y el 68 después de Cristo. Fue crucificado boca abajo porque se sentía indigno de morir de la misma manera que su Señor. Posteriormente fue enterrado en un cementerio cercano, según algunos historiadores. Este cementerio se puede ver hoy en las excavaciones debajo de la Basílica de San Pedro. En la década de 1960 se encontraron huesos que se cree que eran de San Pedro, conservados en su pared y hoy en una caja que contiene sus reliquias. Esa es la figura de San Pedro, como se los decía, muy conocida para nosotros y para toda la Iglesia. Pero Cristo mismo nombró a San Pedro como el jefe de los apóstoles. Desde entonces ha sido desde San Pedro la transmisión ininterrumpida de autoridad espiritual de los sucesores de Pedro en Roma, sucesores de los demás apóstoles, y por tanto a todo el pueblo de Dios. A esto se le llama sucesión apostólica. Nuestros obispos llevan la sucesión apostólica desde San Pedro y desde los apóstoles. Hay una mirada rápida al apóstol San Pedro en esta solemnidad, pero ahora los invito para que también preguntémonos de qué es patrono San Pedro. Escuchamos, por ejemplo, que San Judas Tadeo, uno de los apóstoles, es patrono de los casos imposibles, pero San Pedro, ¿de quién será patrono? San Pedro es considerado patrón de los pescadores, los fabricantes de redes y los constructores de barcos. Junto con San Pablo es también el santo patrón de Roma. Cuando me refiero a redes, no creamos que son las redes sociales que conocemos ahora, son las redes que utilizan los pescadores. Ya hemos hablado en este contexto mucho de San Pedro, pero ¿quién era San Pablo? Preguntémonos ahora, ¿quién era San Pablo? Les cuento que San Pablo, originalmente conocido como Saulo, era un joven fariseo, santurrón, casi fanáticamente anticristiano. Cuando me refiero a santurrón, no quiero ofender a nadie, sino que es para que me entienda que era demasiado piadoso y cumplidor de la ley. Cuando el Señor resucitó, se le apareció en el camino en Damasco. Se convirtió repentinamente en apóstol del Señor. Recordemos los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 9. A partir de ese momento pasó a evangelizar por todo el mundo. Desde Tierra Santa hasta Roma y España, su celo alcanza, le dan el derecho a ser conocido como el apóstol de los gentiles. Los gentiles significa las naciones. Para los judíos significa el pueblo no judío. Para la iglesia significa los no judíos, no creyentes en Cristo. Es decir, la mayor parte de la humanidad de todas las generaciones. Nosotros hemos conocido el relato de San Pablo y ustedes también lo han escuchado. Cuando el Señor lo llama, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de esta manera empieza a evangelizar la buena nueva, la palabra de Dios. Las escrituras sobre San Pablo se pueden encontrar en todo el Nuevo Testamento. De la Biblia, primero encontramos a Pablo en las escrituras, en el apedreamiento de Esteban, del mártir Esteban, que lo encontramos en los Hechos en el capítulo 7. En Hechos, San Lucas brinda muchos detalles del ministerio de Pablo, indicando que lo acompañó durante gran parte del mismo. Pero, ¿qué escribió San Pablo
en la Biblia. San Pablo mismo fue el autor de 13 de las 21 epístolas del Nuevo Testamento, es decir, las cartas del Nuevo Testamento, 13 se le atribuyen a San Pablo. ¿Y cuáles son estas cartas? En su orden canónicos, Romanos 1 y 2, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1 y 2, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo, Tito y Filemón. Hebreos a veces le atribuyen a él, pero probablemente fue escrito por uno de sus discípulos, conociendo su estilo y de acuerdo a su predicación. Y así como en San Pedro, ¿será que Jesús también cambió el nombre de Pablo? El nombre judío de San Pablo era Saulo, y el Señor lo llamó con él, con motivo de su conversión. No parece que el cambio del nombre pueda atribuirse a Jesús, o al menos no hay evidencia de hecho. La explicación probable, por lo tanto, es que un nombre que usó entre los gentiles, ya que sea desde su juventud en la ciudad romana, en Tarso, o elegido más tarde por su actividad entre los gentiles, el único comentario que hace San Lucas está en los Hechos, en el capítulo 13, versículo 9, cuando dice: pero Saulo también, llamado Pablo. ¿Y por qué es conocido principalmente San Pablo? San Pablo es uno de los más grandes santos de la iglesia primitiva, más reconocido por su conversión. Antes de ser llamado por Cristo, fue blasfemo, perseguidor, por decirlo entre comillas, fue malo San Pablo, pero resulta que Cristo lo llamó a la conversión. Fue un puro milagro, de la pura gracia de Dios. Él es un ejemplo de la verdadera conversión. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús, dice Pablo en la carta de Gálatas. Es por eso que de esta manera la Iglesia conmemora esta solemnidad, porque San Pablo probablemente se convirtió en los años 30 del siglo I después de Cristo. Esto se deriva del hecho de que en Primera de Corintios habla de ello en conexión con otras apariciones posteriores de la resurrección de Cristo. Pero ¿será que Pablo fue bautizado? Sí, San Pablo, Ananías, como lo vemos en los Hechos en el capítulo 9, se fue y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo: pues Ananías, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. E inmediatamente algo como escamas cayeron de él y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado, comió y se fortaleció. Pablo no fue uno de los 12 apóstoles seleccionados por Jesús durante su ministerio público. Sin embargo, fue llamado personalmente por el Señor y la forma de su llamado hizo de Pablo un testigo de la resurrección de Cristo. Un escrito principal para ser un apóstol, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 22. Allí en sus Biblias, en sus casas, con la Biblia de Jerusalén, leamos las cartas de San Pablo. Vamos a los Hechos de los Apóstoles y desde allí podremos entender mucho mejor la figura de Pablo. ¿Y de qué es patrono San Pablo? Así como San Pedro, ¿de qué es patrono San Pablo? San Pablo es uno de los muchos santos patronos de los misioneros, evangelistas, escritores y trabajadores públicos. Pero, ¿será que San Pablo se murió ya de anciano? ¿O qué enfermedad le dio a San Pablo? Les tengo para contarles que San Pablo, la tradición sostiene que fue martirizado en Roma probablemente alrededor del año 64
después de Cristo. Es por eso que la Iglesia conmemora su muerte. Se llama Iglesia del Martirio de San Pablo en Tres Fuentes, que está allí en Roma. Pero en definitiva, después de todos estos datos así rápidamente, que quizás algunos quedan sueltos, otros no los comprendimos también, pero en conclusión, Pedro y Pablo son llamados los santos patronos de Roma porque, en palabras del Papa Benedicto XVI, la comunidad cristiana de Roma los consideraba una especie de contrapeso a los místicos Rómulo y Remo, los dos hermanos considerados los fundadores de Roma. Los santos Pedro y Pablo fueron fundamentales para la fundación y el avance de la iglesia primitiva, por lo que es apropiado que sean los santos patronos de Roma y que esta solemnidad se celebren juntos. Tanto el uno como el otro evangelizaron y defendieron la fe, y hasta nuestros días llegan sus escritos, llega la tradición, pero también llega su testimonio de vida. Hemos tenido conocimiento de quién era San Pedro y San Pablo, así muy fugazmente, pero ustedes desde sus hogares los invito a que investiguen por medio de los dispositivos móviles, por medio de enciclopedias, para que puedan ir mucho más a esta historia fascinante de estos dos hombres, San Pedro y San Pablo, apóstoles del Señor. Hemos hablado del origen de la fiesta, que tiene su razón en ser de ambos apóstoles, testigos de Jesús que dieron su vida por la doctrina cristiana, recibiendo el martirio. Son las dos columnas centrales del edificio de la fe cristiana, y gracias a ellos el cristianismo se extendió por todo el mundo. Aunque no es segura la tradición, esto lo hemos escuchado desde tiempos antiguos, que señala que San Pedro y San Pablo compartieron la misma prisión. Sí se sabe que ambos murieron mártires en Roma. La Iglesia los ha venerado desde siempre juntos y les dedica una única solemnidad, que es la que estamos celebrando este 29 de junio, que ya figura en los más antiguos calendarios romanos, incluso de mediados del siglo IV. Imagínense, este dato se me había olvidado contárselos, que ya desde el siglo IV esta fiesta aparece. Esta fecha puede tener, pues, su origen en el traslado de los restos de ambos apóstoles a un mismo lugar de culto, en la Vía Apia, hacia el año 254. Estamos hablando de hace muchísimos años, antes de que cada apóstol tuviera su propio templo, San Pablo y San Pedro en la colina vaticana. Es por eso que San Pedro usualmente se le representa como un varón anciano, de cabellos y barbas un poco blancas. Puede vestir túnica apostólica o también vestiduras pontificales y la tiara papal. Otros atributos son el gallo, alusión a la negación. Entonces, así brevemente, les había hablado ya de las llaves de San Pedro, el por qué San Pedro aparecía con las llaves, y en la iconografía, en la pintura, en la escultura, vemos también a Pedro vestido con lo propio de los papas, con la tiara papal, con los ornamentos, significando lo que les decía ahorita, el primer papa de la iglesia, o a quien Cristo le entregó las llaves del reino, le entregó esta responsabilidad. Y pues también, como es patrono de las redes, aparece con unas redes de pescador, pero ahora el significado es que Pedro es pescador de hombres, pescador de la humanidad por su evangelización, su amor a Cristo y pues su entrega total, incluso hasta el martirio.
La imagen más representativa y que más conocemos de San Pedro es la que aparece con las llaves. Como les decía, recapitulando, que Jesús le prometió las llaves del reino de los cielos. Normalmente las llaves son dos, pero en algunas ocasiones puede aparecer tres o solo una. Existen abundantes pinturas, esculturas y sobre todo también, como es llamado, el príncipe de los apóstoles en los evangelios, los hechos y las cartas apostólicas, a los que hay que sumar los que entregan la tradición y sobre todo la leyenda, en especial los libros apócrifos del siglo II y IV, que han aportado lo suyo para dar una abundante y variante iconografía a San Pedro como lo representamos en la actualidad. Pues desde el siglo IV más o menos hay pinturas en las cuales se le representa macizo, con rasgos duros, llevando una barba corta y tupida y el pelo ensortijado y en ocasiones con una tonsura. Algunos autores piensan que semejante unidad iconográfica tienen sus raíces, sobre todo en el testimonio de alguien que lo conoció personalmente. San Pedro era pescador en Besaida de Galilea, como ya lo habíamos dicho. Debido a esta tradición, se le representa en tal oficio y también en la pesca. Recordemos este pasaje después de la resurrección de Cristo, donde es representado en esta pesca milagrosa. Y yo sé que todos ustedes conocen muchas figuras de San Pedro, incluso las imágenes en Semana Santa, las imágenes articuladas también lo representan así, como una persona ya mayor, como una persona de edad. Saben ustedes, el arte es muy amplio y en el arte cada uno saca su propia representación, porque lo que intenta el arte es llevarnos a la reflexión, a la contemplación y más el arte sacro. Pero eso será luego otro tema que trataremos más adelante sobre arte, pero por ahora nos interesa ya la iconografía de San Pablo. San Pablo se representa principalmente como un filósofo de su época, como un pensador, con barba larga, también sin cabello, vestido con una túnica y un manto de manera posterior a su conversión, ya que en las pinturas previas se le representa vestido con armadura de soldado romano. Cuando se le representa de forma cristiana, lo solía acompañar un símbolo de la cristiandad, pero también en su iconografía se le representa al lado con un caballo, con armadura, por lo de su conversión. Pero la que más conocemos de San Pablo es el hombre con una túnica de apóstol y con una espada en su mano, significando que es guerrero de Cristo, pero también algunas iconografías lo representan en el martirio. Por su nombre hebreo, que ya lo habíamos dicho, Saulo, judío, de nación griego, de educación y ciudadanía romana, que nació en la provincia romana de Cilicia, en la ciudad de Tarso. Y hay que decir que Pablo era un hombre preparado, un hombre inteligente, un hombre de letras, cumplidor de la ley. Y es por eso que ya Pablo es representado de esta manera, defendiendo ya la fe, incluso en algunas ocasiones con la palabra de Dios en su mano derecha, significando el Evangelio. Hay que decir que el Greco, este pintor, representa a estos apóstoles debatiendo la doctrina con San Pablo como personajes destacados. Es posible que el pintor se inspirara en el encuentro en Antioquía, cuando San Pablo invitó a San Pedro a considerar el cristianismo como una religión universal. Recordemos este pasaje. ¿Y por qué traigo el Greco? Es porque este pintor lo representa a ambos juntos, a San Pedro desde sus cualidades y a San Pablo desde sus cualidades, pero de alguna manera debatiendo,
No es que estuvieran peleados ni mucho menos bravos, pero sí este pasaje bíblico en Antioquía nos da a entender que tuvieron como una reunión, que tuvieron un diálogo en su momento. Entonces, así brevemente también la representación iconográfica de los santos apóstoles Pedro y Pablo, porque la iconografía de San Pedro y San Pablo, considerados los dos grandes pilares de la Iglesia Católica, se encuentran entre las más antiguas y estables del arte cristiano. Desde los primeros siglos, cuando inició la era cristiana, ambos santos fueron representados con rasgos físicos específicos y atributos simbólicos particulares que permiten diferenciarlos de inmediato. Por ejemplo, recapitulemos. Por ejemplo, a Pedro, atributos principales de San Pedro: las llaves, símbolo universal, habitualmente porta dos, una de oro que simboliza el poder espiritual y de atar y desatar en el cielo, y una de plata que representa la autoridad terrenal o temporal. También representado con el gallo, recordemos el episodio a las 3 negaciones durante la pasión de Cristo, la barca, refiriéndose a su profesión, que era pescador de hombres, la cruz invertida, símbolo del martirio en Roma, donde pidió ser crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir igual que Jesucristo. El báculo papal, una cruz de 3 brazos o un báculo rematado por una cruz que destaca su posición como primer papa. Ya, como se los decía, el apóstol San Pablo, pues también es representado con una espada, que la espada es su atributo más emblemático. Cumple una doble función. Primero, instrumento de su martirio, al ser ciudadano romano, fue decapitado y no crucificado. Y se les representa la espada del Espíritu, o la agudeza de la palabra de Dios, en defensa a sus discursos. Si nos acercamos a sus cartas, podemos ver la elocuencia de sus discursos. Y como lo decía San Pablo, se pinta pues en ocasiones con barba larga, suele terminar pues como sus vestimentas en una sola túnica, y también que eso ya lo habíamos hablado, ¿cierto?, acerca de esta iconografía de San Pablo. Bueno, así brevemente hemos visto estos dos grandes apóstoles de la Iglesia Católica. Incluso nos podríamos quedar acá todo un día debatiendo, mirando la iconografía, mirando la palabra de Dios, pero son breves pinceladas que nos ayudan para enamorarnos más de estos santos de la Iglesia y para tenerles mucha fe y mucha más devoción. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.